cómo se deberían contar las historias? O sea, sí es como una pregunta bien compleja que realmente yo no tengo una respuesta, no puedo decir quién debe contar las historias. Alguna vez estuvimos asimismo presentando Guagua en una universidad y al final en la ronda de preguntas alguien nos preguntó por qué su película está como tan centrada en los Quichua Otavalo, cuando hay otros pueblos y nacionalidades que atraviesan el mismo conflicto. Entonces ustedes debieron haber hablado como de todos ampliado de todos los pueblos y nacionalidades. Y luego también otra persona una vez me preguntó por qué sus películas siempre son de ustedes mismos. Y entonces, claro, yo como te puedo responder desde ahí, porque yo en este momento, no sé qué vaya a pasar después, pero en este momento y de cómo ha sido mi encuentro con el cine, ha sido hablar de las cosas que a mí me atraviesan. Y entonces, claro, yo no puedo hacer una película de todos los pueblos y nacionalidades en este momento, ¿no? Porque a mí lo que me atraviesa es lo que yo conozco, lo que a mí me interpela, así. Entonces sería para mí muy complejo ahorita, así, de dejar de contar lo que yo necesito contar para decir, me voy a ir a hacer una película en Saraguro, sí, sí. Sí, algo así, porque realmente no conozco cómo es el territorio. He estado, obviamente, claro, pero no conozco cómo son sus conflictos, cómo los encarnan, así como directamente. Desde ahí, o sea, no sé si esa es una respuesta, pero al menos para mí y la producción que yo estoy haciendo en este momento es desde ahí, desde ese lugar.